Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Nuestra entrevista política esta mañana es con el congresista aprista reelecto Javier Velázquez Quezquén. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, Mario. Buenos días. Gracias por acompañarnos, como siempre. Parece, ya por las imágenes del Ampay de 6 a 9 que acabamos de ver, que en efecto el señor Zavala va a tener un rol muy importante en el gobierno y presumiblemente el de primer ministro, el de presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué impresión tiene usted de esa elección? Me parece muy bien. Primero, porque el primer ministro tiene que ser una persona de absoluta confianza, el presidente de la República. Siempre sostendré que el primer ministro instrumentaliza las propuestas del presidente de la República. Segundo es que él ha sido ministro de Economía. Viceministro primero y luego ministro. Claro, viceministro, y luego cuando Pedro Pablo se fue, el de Toledo, creo, a ser primer ministro, lo dejó como ministro de Economía. Y de tal manera que... Es un número que ya han ensayado, digamos, uno el jefe y el otro. Sí, entonces Fernando Zavala no es un buen técnico, pero no es un hombre que esté alejado de la experiencia política, ¿no? Ayer Mauricio Mulder, en el otro programa que tenemos aquí en Canal N, en portada, expresaba su preocupación por esto segundo que usted menciona, es decir, le parecía que técnicamente, en efecto, una persona que contaba con todos los cartones y la experiencia necesaria, pero que políticamente podía no ser la persona que Pedro Pablo Kuczynski necesitaba. Claro, es por el momento político, pero no hay que olvidar, por ejemplo, que Roberto Dañino fue primer ministro de un gobierno entrante y no tenía mucha experiencia política, pero ahora la circunstancia, en vista de esta accidentada segunda vuelta, por esta crispación que hay, por estas falta de cumplimiento de formas que se invocan como parte sustancial para generar un diálogo, y la composición que tiene el Parlamento, ¿no? Pero yo he escuchado de algunos líderes fujimoristas que simpatizan con la propuesta del primer ministro. ¿Usted entiende que dentro del fujimorismo ha sido acogida o sería acogida Anoche escuché en un programa televisivo a una vocera del fujimorismo y no le pareció mal que fuera el primer ministro. ¿Usted se ha enterado a través de la prensa de este Sí, por supuesto. No conversando? No, yo anoche lo he visto en la televisión. Y segundo es que creo que me parece bien que ya de una vez se vayan definiendo la estructura de lo que va a ser el equipo que va a poner. ¿Y no es exponerlos demasiado anticipadamente, en particular al primer ministro? Yo creo que eso fue lo que ocurrió con el anuncio, que yo pienso que fue serio, planteado en términos de adivinanza, de gordito, independiente. Lo que pasa es que le resolvieron la adivinanza a Kuczynski y entonces comenzaron a hacer el pasito de Michael Jackson para atrás y decir, no, todo fue una broma, ahora tiene pelo verde y arete. Pero lo cierto es que la adivinanza se resolvió y ahí está la prueba de que se resolvió en el sentido correcto. ¿No es exponerlo demasiado anticipadamente? Sí, pues puede ser un riesgo, pero que es superado por este clima de estabilidad que ya le comienza a dar el país. Fíjate, en esta semana, desde la elección del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se viene especulando, se viene pidiendo que el señor Vizcarra pide la presidencia del Congreso, los humoristas no te damos. Todo esto genera, quieras o no, este proceso de convulsión política sigue generando si no sobra, por lo menos preocupación en los agentes sociales. Yo creo que en la medida que ya se vayan definiendo los equipos, han anunciado que en la primera semana de julio ya va a estar todo el equipo. Alrededor del 10 de julio fue lo que dijo. Más o menos la primera semana de julio. Luego ya el Parlamento hará su trabajo. El 18 de julio, por ejemplo, se tiene que instalar la Junta Preparatoria, el 22 incorporar a los nuevos 130 parlamentarios, vendrá la elección de la mesa, y en ese interregno yo creo que es el escenario apropiado para integrar una agenda, no solamente que parta del legislativo, sino que integre la propuesta del gobierno, que es fundamental. Porque vamos a llegar al Congreso, pero acabemos primero con el tema del Ejecutivo. El resto de ministros voceados, bueno, Alfredo Torres se sabe largamente que va a ser el ministro de Economía, pero se está hablando cada vez con más fuerza de Marisol Perestello como probable ministra de Justicia. Se ha hablado también del señor Iberico como ministro de Defensa. Mercedes Arauz ha confirmado que existe una opción bastante buena de que el actual ministro de Educación, el señor Saavedra, se mantenga en su posición. ¿Qué impresión tiene de esa? Bueno, comenzando por el último, el caso de Saavedra, me parece que muy hábilmente el presidente electo en funciones, para dar una muestra que él, en materia educativa, que es un tema fundamental y sustancial, que es la reforma que va a sostener el proceso de crecimiento,
deja un funcionario que ha cumplido y... ¿Le parece adecuado entonces? Entonces, por supuesto, que le va a dar continuidad a las políticas de Estado. Esta es una política de Estado y me parece que es un clima ese es un anuncio sensato, si es que fuera así. Sí. Y segundo, en el caso de Marisol Pérez Tello, una extraordinaria parlamentaria, jurista reconocida y haría una labor muy impecable en el Ministerio de Justicia. En el caso de Luis Iberico, él tiene un activo muy importante. Él ha sabido, como presidente que fue elegido por la oposición, ha sabido generar los equilibrios. Si usted ve, no solamente le ha devuelto un poco de imagen al Parlamento. El Parlamento estaba, cuando se fue el último presidente nacionalista, estaba en menos de un dígito. Y él lo ha dejado más o menos, ha generado estabilidad y una coordinación muy estrecha con el Poder Ejecutivo. Ese tipo de presidentes son los que la oposición siempre le ha procurado en los últimos años a los gobiernos. Entonces, por eso me da un poco de broma de que algunos piensen que porque el presidente va a ser de oposición, ya va a generar estabilidad en el gobierno. El presidente del Congreso, dice usted. Sí, me refiero al presidente del Congreso, porque ahora se ha estado discutiendo y ya creo que está definido de que los fujimoristas van a hacer valer su derecho y es así. Que es razonable, digamos. Absolutamente, pero además los que planteaban desde el gobierno nuevo de que entregaran por un gesto democrático la presencia del Congreso, fundamentalmente Martín Vizcarra, ¿no? Pero es un vocero muy importante. No, sí, claro, pero digamos, no es una expresión orgánica de Peruanos por el Cambio. Cayeron en una abierta contradicción, porque justamente la estrategia de la segunda vuelta era decirle al país, no voten por esta opción porque ya tienen el control del Congreso, y sería un poco preocupante que le entregaran el Poder Ejecutivo. Ayer que escuché a Juan Cheput, que es uno de los voceros importantes, él zanjó muy bien las cosas. O sea, es el derecho de ellos, y si ellos unilateral y libremente deciden entregarle la presidencia a otro, y es tema de ellos. Pero el principio democrático es así, pues. Ahora, han dicho no solamente que no lo van a entregar, lo cual es razonable, sino que ni siquiera van a integrar, van a permitir que integre la lista que ellos respaldarán y que será la que resulte electa al Peruanos por el Cambio y al Frente Amplio. Esto lo ha dicho el congresista Becerril. Claro, pero yo creo que hay que dejar las cosas de bromas y con seriedad. Ayer vi en un programa también un no parece que lo hubiese dicho de broma. No, yo me refiero a Frente Amplio, por ejemplo. ¿No? Frente Amplio dice, nosotros podemos integrar el gabinete si es que... hacen nuestro plan de gobierno. Claro, ejecutan nuestro plan. ¿Por qué? Porque Pedro Franque dijo eso, sí. O sea, no se puede jugar así. Ahora, el Frente Amplio no es de oposición. Frente Amplio es una bancada de oposición al fujimorismo. O sea, no es de oposición. Bueno, habrá que ver cómo se comporta así, pues, frente al gobierno. Yo no creo que sea una bancada de respaldo tampoco, ¿no? Pero ha sido un aliado electoral del partido de gobierno y eso es legítimo. Entonces, le corresponde defender y auspiciar la propuesta que ellos le dijeron a sus electores. ¿Y usted se considera un aliado electoral del fujimorismo? Para nada. Para nada. Mire, pero porque, o sea, la gente del Frente Amplio anuncia que va a votar por Pedro Pablo Kuczynski y son aliados electorales. No. ¿Usted anuncia que va a votar por el fujimorismo, no es aliado electoral? No. La diferencia es, fíjate, es muy sustantiva y quiero que quede muy claro. Nosotros en el APRA no tomamos la decisión de votar por tal o cual candidato. Dejaron en libertad a la militancia. En el Frente Amplio también. Hizo un llamado a Verónica, pero Marco Arana ha confesado que no votó por... Quiero decirte lo siguiente. Habían dos opciones democráticas y me parece a veces un poco peyorativo cuando se pretenden vincular como fujimorista por el solo hecho de haber simpatizado y votado por una es una opción, yo consideraba que era una opción más sólida, que tenía una propuesta no la habría y por la cual han votado 8 millones de peruanos, no solamente ellos. 8 millones y medio. Y hasta ahí terminó, pero en el caso de Frente Amplio ha habido una movilización activa, o sea, activa en favor, inclusive hemos visto a la lideresa del Frente Amplio salir a pedir a la gente que vote. Ha habido una movilización activa, es absolutamente diferente. Por eso yo no me considero ni vocero, yo tengo gran respeto y estimación por esa bancada, porque ellos en el gobierno nuestro nos dieron gobernabilidad y en este segundo gobierno hemos trabajado temas de oposición y por eso creemos que van a ser una oposición responsable. Y si no lo hicieran, ahí nos van a tener a nosotros. ¿Y usted cree que la posible cercanía con el Frente Amplio es perniciosa para el gobierno de Peruanos por el Cambio? Yo lo que creo es que esta forma, por decir no irresponsable, para no generar, sino precipitada de
apoyar, yo te apoyo para que ganes, pero al día siguiente me voy a pasar frente a ti, para exigir que los compromisos que has asumido a los movimientos y frentes que yo te he llevado se cumplan. Sí. Eso me parece muy bien, pero la visión de un jefe de Estado electo no puede ser mirar la cosa pequeña y menuda, sino tiene que ver con una mayor amplitud. Y ahora que tiene un parlamento que tiene una mayoría de la oposición, hay que integrar una agenda país. Sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, y yo no hablo por los fujimoristas, sino por acá, en apoyar todas aquellas medidas que vayan... Han dicho ustedes que van a aprobar, en principio, la idea del Ministerio de Descentralización, en particular usted ha declarado eso de ahí, y que piensan que también las facultades que le van a pedir... En el tema del Ministerio de Descentralización he dicho Sí. de que si eso es una posición ya firme del gobierno, lo haremos, aunque no creemos, porque la mayoría de los gobernadores y presidentes regionales no quieren que haya una institución que los monitoree desde el centralismo, desde Lima. Entonces, ellos se lo han dicho. Pero si ellos insisten en el debate, marcaremos una posición. Pero la idea es la vocación de la bancada, lo que quiero interpretar colectiva, es apoyar la gobernabilidad. Y en ese sentido las facultades legislativas por supuesto. también... ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál es la mejor garantía? Sí. Las facultades tienen dos características. Tú le das un plazo y les dan estas materias, les autorizas para que legislen. Si ahora el gobierno se excediera en las materias, porque en el plazo no creo que lo hagan, el Parlamento tiene una mayoría amplia para corregir, no solamente corregir los excesos, sino para sancionar políticamente a los ministros que se excedan. Sí. De tal manera que el control político, que no se daba en el gobierno Humala porque los aliados convalidaban todo, ahora se va a dar. Entonces, ¿qué temor hay de darle la facultad delegadas? Hay otras cosas también, diré. Cuando vaya al debate, ya me imagino, se verán qué materias son las que necesitan que se legisle, y habrán algunas que quedarán para el Parlamento para que las pueda sacar rápidamente si hay voluntad en la mayoría de la oposición para que eso se haga ley también, ¿no? Y siempre ha sucedido. Cuando Jorge Castillo fue a pedir facultad delegadas, le dijimos, ¿sabes qué? Parte de esto te autorizamos porque son temas técnicos que tienes que procesarlos con mucho detalle técnico, y estas son materias, inclusive hasta políticas, nos comprometemos a sacarlo rápidamente, y así ha sido. Entonces, ¿qué resume este esfuerzo? Tiene que haber una amplia coordinación. Hoy día los parlamentos modernos son colaboracionistas, y rescatan para sí su independencia a través del control político y la fiscalización. Entonces, resumiendo, las facultades, el eventual Ministerio de Descentralización, me imagino que un voto de confianza al primer gabinete también, pero integrar ese gabinete, si se los plantean, digamos, orgánicamente, queremos que un ministro o tal X persona que pertenece al APRA se incorpore al gabinete, tanto como eso no será el colaboracionismo que ustedes estén dispuestos a prestar. Hay un sector mayoritario en la bancada que lo ha sostenido de que si se presentara esta posibilidad, no se negaría. Lo he escuchado hablar a Mauricio, a Jorge. Pero ya no tendría que ser la bancada, tendría que ser el partido aprista. Claro, ¿no? pero en mi caso creo yo de que ese escenario lo veo como improbable en la medida en que el presidente de la República está poniéndole mucho énfasis en nombrar un gabinete, como lo han sostenido ellos, técnico, ¿no? Es un técnico. ¿Y ustedes no tienen técnicos? Claro, pero me imagino que lo que quieren hacer es algo alejado un poco de las fuerzas políticas, pero hay que dejarlos que hagan su gabinete. No, pero si está Iberico, que representa Alianza para el Progreso, pero te diré lo Marisol siguiente, Perestello, que mi representa apreciación PPC, personal, hablo de mi apreciación personal, creo que en esta etapa hay que dejar que el presidente de la República haga sus propuestas. No quiero que esto aparezca como que nos estamos saliendo a ofrecer. No, es una pregunta que yo lo estoy haciendo. Y el apoyo que vamos a dar es sin condiciones. Así, es un apoyo en favor de la gobernabilidad, y nosotros, nuestro rol en la bancada, así quiero decirlo al país, será, como siempre ha sido, independiente. Nuestra fisonomía de actuación política siempre ha sido muy independiente. Haremos control político, pero tampoco nos prestaremos a una aventura obstruccionista o de tratar de detener el proceso de desarrollo del país, ¿no? ¿Y si estarán dispuestos a integrar una mesa directiva encabezada por el fujimorismo? Eso sí. ¿Y hay conversaciones en ese sentido? No hay ninguna, pero eso sí, porque eso es más natural. ¿Por qué?
porque yo no supongo un escenario donde el fujimorismo se quiera tomar todas las posiciones dentro de la mesa directiva. Sí. Y segundo, es que nosotros sí nos reclamamos ser una fuerza de oposición responsable. Hemos trabajado juntos estos últimos 10 años, cada uno manteniendo su independencia, y no habría razón por la que no podamos participar en una mesa. Pero eso dependerá de la discusión que hagamos una vez que ya se convoque luego de que se instalen los 130 parlamentarios, que va a ser el 22, y el 26 se tiene que elegir la mesa directiva del Congreso, ¿no? Finalmente, yendo al escenario del partido aprista, ¿participa usted del entusiasmo por el eventual liderazgo del señor Cornejo, la candidatura municipal y hasta presidencial que se ha mencionado últimamente a propósito de él? Mire, Enrique ha hecho un buen trabajo, que lo está, y me parece muy serio y responsable de que él no ha aceptado ir en la lista parlamentaria si no estuviera en el Parlamento, porque tiene un objetivo y que lo ha hecho en forma honesta. Que es la alcaldía. La alcaldía de Lima. Pero lo están promoviendo también para la Secretaría General. Acá Luciana León lo mencionó. Pero sí, lo que he leído un tuit de él de decir, los que están preocupados por mi futuro, quiero decirles que yo estoy de tema. Y creo que hay que dejar que el proceso de renovación, yo no sería más indicado porque estoy dejando el cargo, no voy a participar en ningún cargo partidario, y que los propios dirigentes y militantes procesen quienes deben impulsar este proceso de renovación en el partido, que creo que no debe ser visto de una visión central nomás desde Lima. Va a haber corrientes provincianas muy importantes que van a reivindicar para sí las esencias provincianas del partido. Por eso es que todavía es muy prematuro hablar de candidaturas a la Secretaría General y a la presidencia. No tanto, ¿no? Este año son las elecciones. Sí, pero todavía están en discusión de ejes temáticos de lo que debe ser la ¿Cree usted que debe ser una Secretaría General única? En eso sí soy un convencido, que debe haber una Secretaría General única, que no debe haber bicefalía, y segundo, que debe mantenerse un escenario de la dirección nacional del partido que sea deliberante, que no sea como antes un convidado de piedra, ¿no? Entonces, y porque hay responsabilidades que se asumen colectivamente, pero está muy bien el trabajo que está haciendo la comisión organizadora y simpatizo por el trabajo para la alcaldía de Lima de Enrique Cornejo, y si él tiene otra aspiración, y yo ya no puedo dar una opinión mostrando ese tipo de simpatía porque hay muchos candidatos que van a presentarse. Muy bien, muchas gracias al congresista Javier Velázquez Quisquén por esta entrevista, y nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días. Gracias, hermano.